Vamos a ver nuestras Biblias, ¿verdad? En el libro de Génesis. Vamos a ver nuestras Biblias. Y entonces, lo que toca hoy es el primer domingo de las participaciones que vamos a estar teniendo. Y hoy toca, ¿verdad? La clase de la mañana, que es la niñez de Jacob. ¿Verdad? Jacob, hermanos, es uno de los personajes muy importantes en la Biblia. El libro de Génesis tiene solamente 50 capítulos. Y los 50 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 11, Génesis le dedica tiempo, ¿verdad?, a hablar de la humanidad en general. El capítulo 12 en adelante, el Génesis se enfoca en los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los patriarcas son, ¿verdad?, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero la Biblia, cuando aborda el personaje de Jacob, aborda a este personaje de diferentes maneras. Nos enseña que es un hombre que tiene muchos problemas en su vida, ¿verdad? Tiene problemas desde que es niño hasta que es viejo. Y eso es muy importante para nosotros porque la Biblia nos muestra que a veces los grandes hombres de Dios también tenemos problemas, ¿verdad? ¿Y quién no tiene problemas acá? ¿Verdad? Todos tenemos problemas, ya sea de dinero, ya sea de salud, ya sea familiares, ya sea, ¿verdad?, con los vecinos. Todos tenemos diferentes tipos de problemas. Entonces, vamos a abordar el tema de hoy, que es la niñez, ¿verdad?, de Jacob. ¿Vamos, hermanos, ahí? ¿Ayúdenos ahí? Ok, miren aquí lo que vamos a hacer. Acá tenemos, allá los hermanos pueden ver en su pantalla, que es como una escalinata, ¿no?, que vamos a estar desarrollando acá. Lo primero vamos a ver el nacimiento, cómo es que nace este personaje, bajo qué circunstancias nace. Después vamos a su niñez temprana, después su adolescencia, después su vida matrimonial, después su entorno familiar, ¿verdad?, y después su vejez y su muerte. Y vamos a ver nosotros que hay un escritor que se llama José Luis Sicré, y él escribe un libro que se llama El Pentateuco, y él en su libro dice que la vida de este hombre está llena de desgracias. Él tiene, ¿verdad?, de conflictos tras conflictos, ¿verdad?, y todos estos conflictos están a veces en su entorno familiar, como nosotros, ¿no?, que a veces la mayor cantidad de conflictos que tenemos están en nuestro entorno familiar, ¿verdad?, en nuestra propia familia, ya sea con el cónyuge, ya sea con los hijos, ya sea con los padres, ya sea con los suegros, ya sea con diferentes tipos de personas. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos ahí? ¿Avancemos? Ok, entonces vamos a compartir hoy dos diapositivas nada más, ¿verdad? Porque son varias. Y entonces vamos a ver bajo qué circunstancias nace, ¿verdad?, Jacob. No sé si usted se pone a hablar con sus padres a veces sobre bajo qué circunstancias usted nació. Por ejemplo, mi madre me tuvo a mí cuando ella tenía 19 años. Y yo digo, madre, ¿por qué me tuvo tan joven, verdad? Estaba muy jovencita usted. Entonces se pone a contar la historia, ¿no?, de cómo fue que, ¿verdad?, se conoció con mi papá y cómo fue que yo nací. Y le dije yo, ¿y por qué me puso Guadalupe? ¿Y por qué me puso Guadalupe? Entonces me cuenta la historia, ¿no? Me imagino que ustedes con sus padres hablan también así. ¿Y por qué me pusiste, verdad, Úrsula, ¿verdad? ¿Por qué me pusiste este nombre? Y entonces nuestros padres nos cuentan, ¿no?, nos dan más o menos un contexto de cómo fue que nosotros nacimos. Entonces vamos a ver bajo qué contexto nace Jacob. Vamos al libro de Génesis, Isaí, ¿verdad? Ok, ahí está el libro de Génesis, capítulo 25. Y me imagino yo que ustedes leen la Reina Valera, ¿verdad? Aquí, entonces, esta es Reina Valera, ¿verdad? ¿No? Ok, voy a tomarle prestada esta, ¿verdad? Porque yo tengo una versión diferente. Sí, esta es Reina Valera. Es la versión Reina Valera. Y no quiero que nos descontinuemos con los pasajes, porque a veces no me van a seguir la lectura si los vemos en otra versión. Génesis capítulo 25. Vamos a ir al versículo 19. Génesis capítulo 25, versículo 19. Y espero que ustedes, los que anotan, los que apuntan, ¿verdad?, puedan anotarlo para que puedan repasarlo en su casa. Entonces, ¿bajo qué contexto, cómo nace este personaje? Vamos a ver, Génesis capítulo 25, versículos 19 en adelante. Mira así lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermano de Labán el arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos
luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano de calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, ¿verdad? Hasta el versículo 26. Entonces, si nos preguntáramos, ¿verdad? De Isaí, ¿qué información nos arroja este pasaje del nacimiento de Jacob? Bueno, si usted analiza bien el texto, si yo le preguntara a usted, ¿cómo nació usted? Y ya me dice, bueno, mi mamá me contó que yo nací así, así. Y si yo le preguntara a usted, ¿cómo nació Jacob? La Biblia nos dice cómo nació Jacob. Número 1, la Biblia nos dice de que su mamá era estéril. Y vamos a ver que es interesante, ¿no? Que en la Biblia vamos a ver que Dios se interesa en casos imposibles. ¿Por qué? Porque la abuelita de Jacob, ¿verdad? Que era Sara, la madre, ¿verdad? Sí, la abuela, había sido también, ¿verdad? Estéril. Y entonces, vamos a que la relación entre Abraham y Sara iba a ser como difícil, no tener hijos, porque Sara era estéril. Y ahora, en el caso de Rebeca, también ella es estéril. Y después, la esposa de Jacob, cuando ella sea grande, también va a ser estéril, Raquel. O sea, Dios promete descendencia con mujeres que no pueden tener hijos. Interesante, ¿no? Que Dios parece ser que está interesado en una misión imposible. Y dice Dios, yo voy a tener descendencia de una mujer que no puede tener hijos. Y luego, ¿verdad? Cuando nace Isaac, se casa con otra mujer que también es estéril. Y dice Dios, voy a tener descendencia por medio de una mujer que no puede tener hijos. Y después Jacob se casa con otra mujer que es estéril. Y nuevamente Dios repite, yo voy a traer descendencia por medio de una mujer que no puede tener hijos. Entonces es muy interesante que Dios en la Biblia nos demuestra que para Él no hay nada imposible, como le dijo el ángel a María. María dice, pero es que yo no he estado con ningún hombre, ¿cómo voy a tener un hijo? Y el ángel dice una frase que es muy importante que usted debe atesorar en su corazón. El ángel le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada es imposible para Dios. Y la historia de Jacob nos confirma eso. ¿Por qué? Porque su abuelita había sido, ¿verdad? Estéril, su mamá era estéril y su esposa va a ser también estéril. Y Dios aún así, por medio de estas mujeres estériles, va a sacar, ¿verdad? Una gran descendencia, que va a ser una nación que hasta el día de hoy existe, la nación de Israel. Entonces un dato bien interesante, ¿no? Entonces Rebeca no puede tener hijos. Y entonces es interesante que la Biblia nos revela, Isaías, avancemos, que Isaac es un hijo muy deseado. No sé si usted ha conocido personas que no pueden tener hijos, no sé si ha conocido personas, ¿verdad? Y bueno, a veces desean mucho, ¿no? Yo tuve una maestra que ella no podía tener hijos y ella gastó mucho dinero en procesos de fertilidad y fue como el esposo y se sometieron a muchos tratamientos médicos, incluso se fueron a Europa también a hacer exámenes y al final no pudieron tener hijos biológicos y al final decidieron ir a China a adoptar, ¿verdad? A una hija que ellos tienen, pero cómo deseaba, ¿verdad? Mi maestra, cómo deseaba ella tener un hijo. Y en la historia nos muestra, ¿verdad?, de que, acuérdense que para los hebreos la descendencia era muy importante. Y para un hebreo el hecho de no tener descendencia era interpretado en aquellos tiempos, ¿verdad?, como una especie de castigo de Dios. Entonces ellos anhelaban, ¿verdad?, tener descendencia. Y para tener descendencia, pues hay que tener hijos, ¿verdad? Ahora vivimos en una sociedad donde ahora solamente hay la tendencia a tener pocos hijos, ¿verdad? Pero antes era muy diferente. Si no, analice cuántos tíos tiene usted, ¿verdad? Usted tiene tal vez más de 3 tíos, más de 4 tíos. Quiere decir que su mamá o su papá tuvo muchos hermanos, ¿verdad? Porque su abuelo tuvo muchos hijos. Y ahora existe la tendencia a tener pocos hijos. Yo solamente tengo al hermano Isaí, ¿verdad?
Y es la tendencia, ¿no?, hoy en día a tener pocos hijos, en general, ¿no?, porque siempre hay familias que son excepciones, ¿no?, que tienen 8 o 9 hijos, y pues al final cada quien decide, ¿verdad?, cuántos hijos va a tener. Entonces este es un hijo muy deseado, un niño muy anhelado, y mire qué interesante, Isaí, ¿verdad? La Biblia nos muestra que quien intercede para pedir un hijo, la Biblia no nos dice que fue Rebeca. La Biblia dice que fue Isaac. Quien le pide un hijo a Dios no fue la mujer en este caso, sino quien le pide un hijo, ¿verdad?, a Dios es Isaac. Y el texto bíblico nos dice por qué. Y nos dice el texto que él veía la aflicción de su esposa. Él veía muy probablemente, ¿verdad?, que la esposa anhelaba, que la esposa deseaba, que la esposa, ¿verdad?, veía tal vez cómo jugaban, como me dijo una mujer, ¿verdad?, que ella se sentía muy mal cuando veía, ¿verdad?, que había muchos niños, porque ella sabía que no podía, ¿verdad?, ella tener uno. Entonces, ante esa necesidad, Isaac viene y empieza a interceder por su esposa. Y esto es algo muy bonito para aquellos que estamos casados, ¿no? Porque Isaac vio la necesidad que tenía su mujer. Y entonces al ver la necesidad que tenía su mujer, empezó a interceder por ella. Yo siempre me pregunto, ¿no?, ¿será que nosotros los que estamos casados estamos siempre conscientes de que nuestras esposas también tienen necesidades? ¿Y qué tanto llevamos al altar de la oración esa necesidad que tiene nuestro cónyuge, ¿verdad? En este caso nuestra esposa. Bueno, la Biblia nos dice que Isaac sí estaba al tanto de lo que la esposa quería, lo que la esposa necesitaba y lo que la esposa, ¿verdad?, anhelaba. Y entonces ante eso él empezó a orar por las necesidades de ella, ¿verdad? Dice el texto, ¿verdad?, que y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted oró por su esposa, ¿verdad? Que hizo una oración específicamente por ella. Pero si no lo hemos hecho, creo que esta historia bíblica nos anima, nos exhorta, ¿verdad?, a que estemos conscientes de qué necesidades tiene nuestro cónyuge, qué necesidad tiene, ¿verdad?, nuestro esposo, y que podamos llevar al altar, ¿verdad?, de esa lista de necesidades para interceder, ¿verdad? Porque no solamente intercedemos por los hermanos, sino que también debemos interceder primeramente por los que están en la casa, ¿verdad? Entonces el texto bíblico nos dice que vino y empieza a interceder por ella. Avancemos ahí. Muy bien, entonces miren qué interesante la historia. Dice ahí, en ocasiones las bendiciones requieren ciertos ajustes. Resulta que Rebeca está anhelando tener un hijo, o está anhelando tener, ¿verdad?, descendencia. Y vaya, Dios entonces le da esa bendición de que pueda tener hijos. Pero, muy interesante que ella está anhelando, ¿verdad?, tener hijos, pero cuando ella queda embarazada, ¿verdad?, ella siente que ya no aguanta, ¿verdad?, los niños, y entonces ella le dice a Dios, y dice el texto bíblico en el versículo 22, y los niños luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Entonces parece que los achaques del embarazo le cayeron mal a Rebeca. No sé usted cuando era madre qué achaques tenía, ¿verdad? ¿Qué achaques les dan a las mujeres? A ver, ustedes que son mujeres. Okay, les dan a veces ganas de vomitar, ¿verdad? Le da asco, dice, ¿verdad? Una mujer dice que le da asco al esposo, ¿verdad? Que no lo quieren ver por todo el periodo, ¿verdad? ¿Verdad? De los 9 meses, le da, ¿verdad? Le da muchos antojos, se les da muchas cosas, ¿no? Y empiezan como a... El caso es que el texto dice que Rebeca, una vez que queda embarazada, le dice a Dios, ¿y para qué vivo yo entonces? Si ya no aguanto yo todos estos achaques, todos estos malestares, toda esta situación tan difícil. Y entonces uno se pregunta, ¿y no es que quería tener un hijo, pues? Y no es que le estaba anhelando, ¿verdad?, de tener un hijo. Y es más, no solamente Dios la bendijo con uno, sino que le trajo 2. Quedó embarazada de 2, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes han tenido gemelos, pero el caso es que dice la Biblia que Rebeca, el hecho de tener aquí a sus niños dentro de su vientre le causaba mucho malestar. Entonces ella vino y se quejó con Dios. Entonces Dios le da la explicación, ¿verdad? Lo que pasa es que tú dentro de ti tienes a 2 niños, de los cuales van a venir 2 naciones, la nación de Israel y la nación de Edom. La nación de Israel por medio del hermano menor que se va a llamar, ¿verdad?, Jacob,
y la nación de Edom, que va a venir en consecuencia de el hijo mayor que se va a llamar Saúl. Pero miren qué interesante, ¿no? A veces, dice ahí la diapositiva, en ocasiones las bendiciones requieren muchos ajustes. A veces, hermana, o a veces, hermano, uno le pide algo a Dios, como Rebeca, que le pedía, bueno, y más que nada Isaac, ¿verdad? Le demandaba a Dios, le pedía a Dios, ¿verdad? Que le diera un hijo. Y finalmente cuando le da el hijo, se empieza a quejar por todos los achaques que le traía eso. Era doble bendición, ¿verdad? Me imagino que para ella, ¿verdad?, eran muchos dolores, pero a veces en la vida así nos pasa, ¿no? A veces le pasamos pidiendo a Dios muchas cosas, y como Dios finalmente nos da lo que le estamos pidiendo, a veces después nos empezamos a quejar como Rebeca. Algunos le pedían a Dios que llegaran con bien aquí a este país. Dios, llévame con bien, permite que llegue con bien, permite que yo esté bien allá, permite que... Y bueno, finalmente Dios se lo permitió. Y finalmente usted llegó a este país, ¿verdad? Pero ahora que estamos aquí a veces nos empezamos a quejar de tantas cosas, ¿no? Entonces nos pasa lo de Rebeca a veces. Primero es que anhelábamos un hijo y cuando ya está embarazada empieza a quejarse porque está embarazada. Entonces a veces le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos dé un trabajo, que nos dé un empleo, que nos dé una fuente de ingresos. Y ya como Dios nos da ese trabajo, nos da esa bendición, nos da esa fuente de ingresos, ¿qué hacemos? Ay, no, es que levantarse para ir a trabajar. Es que desvelarse, ¿verdad?, por eso de andar trabajando. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer nuevamente? Empezamos a quejarnos por aquella bendición que habíamos nosotros, ¿verdad?, pedido. O a veces, ¿verdad?, imagínese usted, hermana, cuando supo que estaba embarazada, con cuánto anhelo, con cuánto deseo, ¿verdad?, con cuánta alegría recibió usted esa noticia, independientemente en las condiciones que se haya dado, ¿verdad? Pero un hijo siempre va a ser una bendición. Y entonces usted sintió mucha alegría, pero ¿qué pasa ahora cuando ya está ese niño afuera, ¿verdad?, caminando? A veces usted ya no aguanta este niño, ya no aguanta ese cipote, como decimos allá en Honduras, ¿verdad? Es que ese chamaco. Y entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente nos empezamos a quejar por la bendición recibida, ¿verdad? Y ocurre en todo contexto de vida, ¿no? Ocurre también a veces en la iglesia, que primero, ¿verdad?, anhelamos ser insertados en una comunidad cristiana y ya finalmente el Señor nos permitió ser parte de una familia del Señor, y estamos aquí en la familia del Señor, y a veces también nos quejamos de nuestra propia familia espiritual, ¿verdad? No sé si captan la idea más o menos, ¿verdad?, que intento plasmar. Entonces, tengamos cuidado con quejarnos de las bendiciones que a veces le hemos pedido al Señor, ¿verdad? Son bendiciones, ¿verdad?, recibidas para cada uno, ¿verdad?, de nosotros, y cuando las recibimos no hay que menospreciarlas, ¿verdad? Hay que atesorar esa bendición y no hay que quejarnos como le pasó, ¿verdad?, a Rebeca, que es la historia que nos presenta acá. Entonces, en ocasiones las bendiciones van a requerir ciertos ajustes, ¿verdad?, para que podamos ajustarnos perfectamente a esa bendición. ¿Es ahí? Muy bien. Entonces vamos a ver, ese fue el contexto en el que nace, ¿verdad? Y miren qué interesante lo que dice la Biblia. Dice que cuando nacen, nace primero, ¿verdad? Sale primero. Usted ha hablado con gemelo y dice, ¿cuánto eres mayor tú? Yo soy mayor 3 minutos, dice. O soy mayor, ¿verdad?, de 8 minutos. Porque yo salí primero y después salió mi hermana, o después salió mi hermano. Entonces acá, el primero que sale fue Esaú. Y al ser el mayor, él agarraba una bendición que se llamaba en aquel tiempo la primogenitura. No sé si ustedes saben qué es la primogenitura. La primogenitura para los hebreos era, ¿verdad?, el derecho del hijo mayor. Y la ley decía que el hijo que nacía primero heredaba mayor bendición de parte de los padres. Por ejemplo, para nosotros, ¿quién es el hijo favorito a veces? No debería haber hijo favorito, ¿verdad?, pero a veces es bueno, yo siempre digo que yo tengo un hijo favorito porque solo tengo uno, ¿verdad?, que es Isaí. Pero para nosotros, ¿cuál es el niño más consentido dentro de la familia? Generalmente es el chiquito, ¿verdad? Es el pequeño. El niño pequeño es el que nadie debe de tocarlo. Nadie toca al niño pequeño. Nadie molesta al niño pequeño. Nadie, ¿por qué está llorando el niño pequeño? Y los hermanos grandes deben de cuidar al niño pequeño. Bueno, para los hebreos, el hijo más importante era el hijo primogénito, el nacido primero, ¿verdad? Era el que primero, incluso si nacía una mujer,
¿verdad? La primogenitura no la podía obtener una mujer, la primogenitura solamente era con el varón, ¿verdad? Podían tener 8, hay un caso que le presentan a Moisés, que hay 8 hermanas, ¿verdad? O son varias hermanas, pero no sé el número exacto. Hay varias hermanas y entonces no hay ningún varón, entonces no saben cómo repartir la tierra del padre, porque la primogenitura solamente era para el hijo varón, era algo así como el que agarraba el pedazo más grande del pastel, ¿no? El caso es que nace primero Esaú y entonces él obtiene esa bendición y después nace Jacob. Ahí venía agarrado, dice la Biblia, venía agarrado ¿verdad? El talón de su hermano. Y eso va a llevar algunas complicaciones después. Ok, vamos a avanzar el pasaje bíblico, dice ahí. Ok, vamos al capítulo 25 entonces donde estábamos y vamos a ir al versículo 27. ¿Verdad? No voy a leer todo, voy a leer hasta el versículo 34 nada más. Capítulo 25, perdón, versículo 27. Entonces ya vemos que bajo qué condiciones nació. Ahora vamos a ver cómo fue la niñez de este niño, valga la redundancia. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura, o sea, véndeme el derecho de hijo mayor, ¿verdad? Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Ok? Cuando digo primogenitura, usted ya sabe a qué me refiero. Me refiero al derecho del hijo mayor. Muy bien. Entonces, si yo le preguntara a usted cómo fue su niñez, hermano. Yo le pregunto a veces, ¿verdad?, a los hermanos, y háblame de cuando eras niño. Y entonces a mucha gente le gusta contar sus historias, a otros no les gusta contar sus historias, porque a veces la niñez de algunas personas fue muy difícil, ¿verdad? Pero todos tenemos una historia, todos tenemos historias, ¿verdad? Cuando crecimos con nuestros padres, ya sea, ¿verdad?, allá en El Salvador, ya sea allá en Honduras, ya sea allá en México, ya sea allá, ¿verdad?, en cualquier país donde somos. Tenemos nuestras historias de cómo crecimos con nuestros padres. Y a veces nos sentamos y traemos esos recuerdos a nuestra mente, ¿no? Entonces, si tuviésemos al personaje de Jacob y le pudiésemos preguntar cómo fue tu niñez, pues muy probablemente Jacob nos contaría que la niñez de él estaba muy marcada, por ejemplo, no sé con quién usted se identificó más cuando era niño. La Biblia nos dice muy claramente con quién se identificó Jacob. Dice la Biblia que los niños no solamente eran gemelos, pero eran como gotas de agua diferentes. Sí, porque dice la Biblia que a pesar de que eran gemelos, uno era lampiño y otro tenía mucho vello. ¿Verdad? Ya saben que los hijos, ¿no? Los hijos son tan diferentes, son del mismo padre, la misma madre, pero son tan diferentes. Hay unos que son muy, ¿verdad?, muy inquietos, ¿verdad?, que no hayan ni qué hacer, y otros que ustedes siéntense ahí, e increíblemente ahí se quedan sentados. ¿Verdad? Yo conozco una pareja, ¿verdad?, le decían: siéntese ahí. Y el niño, yo me quedaba mirado con 2 años y ahí se quedaba. Y este niño está enfermo, no sé qué tiene, ¿verdad?, que no se mueve, le dicen que se quede ahí y ahí se quedaba. Y otros niños, ¿verdad?, que siéntese ahí, parece que le dice, ¿verdad?, que ande por todos lados, porque son niños, pues, ¿verdad?, son niños. El caso es que la Biblia rápidamente nos dice cómo fue la niñez de este personaje. Nos dice que Esaú era más de andar allá en la calle. Esaú era más de andar allá en el campo. Esaú era más de ir a cazar, de a matar animales, ¿verdad? Esaú era un carácter como que más brusco, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, en sus hermanos siempre hay uno que es más fuerte, ¿no? O una hermana tal vez que es la más fuerte. Tal vez la hermana que toma el
liderazgo, ¿verdad? Con los problemas, o el hermano que toma el liderazgo en los problemas. Esaú era un hombre que él le gustaba, ¿verdad?, de salir a matar animales, y de lo que mataba traía y le daba de comer a su padre. Pero Jacob, dice la Biblia, que era ¿cómo? Dice que pasaba solamente en las tiendas, solo pasaba en la casa, solo pasaba, ¿verdad?, ahí junto con la madre. La psicología, ¿verdad?, Sigmund Freud, él acuñó un término, ¿verdad?, que es el complejo de Edipo, que él dijo, ¿verdad?, que los niños hasta cierta edad tienen una tendencia de irse con el padre del sexo opuesto. Por ejemplo, las niñas son muy apegadas a sus padres hasta cierta etapa de su vida, ¿verdad? Las niñas siempre, ¿verdad?, ven eso se llama, otro psicólogo le acuñó el término de complejo de Electra, ¿verdad? Y decían ellos que es como que si la niña se enamorara del padre, ¿verdad? Y está como enamorada del padre, es mi papi, ¿verdad? Y que lo quiere, que lo amo y todo eso. Pero llega una edad donde eso se acabó, ¿verdad? Después hay que andarle rogando a la niña que se siente con el papá juntos, ¿verdad? Y en el caso del complejo de Edipo es donde el varoncito, ¿verdad?, quiere estar siempre con la mamá. Y todo el tiempo, ¿verdad?, el varoncito prefiere estar ¿verdad?, con la mamá. Eso se llama el complejo de Edipo, ¿verdad? Y bueno, muchos han cuestionado esta teoría, que es una teoría nada más, eso no es palabra de Dios, es solamente una teoría, ¿verdad?, de cómo a veces los niños desarrollan cierto apego con los padres. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, si usted creció con sus dos padres, ¿verdad?, ¿y a quién era más apegado a usted? Usted claramente uno dice, bueno, yo era más apegado, ¿verdad?, a mi papá. Otro diría, yo era más apegado a mi mamá. Mi papá pasaba casi todo el tiempo trabajando y yo pues con quien más pasaba tiempo era con mi madre. Bueno, probablemente esa sería la respuesta que nos daría Jacob. Jacob nos dice la Biblia que era muy apegado a su madre. Y el texto nos dice que eso de que estaban tanto tiempo juntos llegó a desarrollar cierto amor o cierta afinidad. De tal manera que las versiones de la Escritura nos dicen que Esaú, ¿verdad?, fue amado mucho por su padre Isaac, y Rebeca llegó a amar mucho a su hijo Jacob. Y eso, hermanos, trajo algunos problemas cuando ellos ya eran grandes, ¿verdad? Y por eso dice ahí, vamos a avanzar acá, ¿verdad? Ya ponemos esa respuesta, ¿verdad?, esa pregunta, ¿cómo fue la niñez de...? Entonces ya también hablamos de eso, de que eran dos gotas de agua diferentes. Y entonces, esto es muy importante, la afinidad no es lo mismo que el favoritismo. Y aquí el problema de esta familia es que claramente el padre tiene su hijo favorito, y ese es Esaú. Y el problema de esta familia es que claramente la madre tiene su hijo favorito, que es Jacob. Y eso va a tener grandes problemas, ¿verdad? A veces en algunas familias dicen, yo quiero a todos mis hijos por igual, pero no a todos se les compra lo mismo, no a todos se les trata lo mismo, y no a todos se les sirve lo mismo, ¿verdad? Entonces a veces eso trae como ciertos problemas, ¿no? Y esto va a ser un problema en la vida de esta familia, ¿verdad? Jacob va a venir y va a desarrollar un gran apego a su madre. Y como vamos a estudiar la próxima semana, ¿verdad?, que con la ayuda del Señor vamos a estudiar que a pesar de que estaba, ¿verdad?, junto con su madre, a veces su madre llegó a ser una mala influencia para su hijo. Porque a veces las madres pueden ser una gran influencia positiva, o a veces las madres son una influencia negativa para los hijos, ¿verdad? Porque uno de hijo ve que los padres hacen cosas y uno tiende a repetir lo que los padres hacen. Y eso es lo que le va a pasar a Jacob. Entonces, Isaías, avancemos, ¿verdad? Y a veces se desarrolla ese sentimiento de favoritismo, ¿verdad? Y el favoritismo, hermano, no es bueno en ningún lado, ¿verdad? Eso de tener predilectos, no es bueno tenerlos en la familia. Eso de tener predilectos en el trabajo, eso también usted lo puede notar, y eso causa muchas veces envidia, causa roces. Eso de tener predilectos a veces hasta en la hermandad, ¿no? Uno puede decir, ¿verdad? Ese es el problema de la epístola de Santiago, que Santiago dice, ¿verdad?, que hay personas que cuando están en la iglesia, dice Santiago, ¿verdad?, que aquellos, ¿verdad?, que tienen más, aquellos que eran amos, aquellos que tenían, ¿verdad?, muchas posesiones, muchas tierras, ¿verdad?, mucho dinero, en la iglesia se les trataba muy bien, se les trataba muy bien. Pero aquellos hermanos que eran esclavos,
¿verdad? Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando llegaban ahí a la congregación, eran tratados de manera muy, muy mal. Y claramente se veía, ¿verdad?, el favoritismo. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? A veces uno tiene cierto apego. Y solamente quiero que usted analice, ¿no?, en su propia vida. A veces uno tiene cierto apego a sus padres y está bien, ¿verdad? Porque uno se identifica más con un padre. Pero no, eso no quiere decir que vamos a desobligarnos del otro padre o de la otra, o de la madre, ¿verdad? Con su relación con sus padres, usted analice cómo se lleva con su papá y cómo se lleva con su mamá y trate siempre de mantener un balance, ¿verdad? Analice cómo usted trata a sus hijos también, ¿verdad? Y cuando usted analiza cómo trata a sus hijos, también trate de mantener un balance, porque cuando la balanza está muy desequilibrada, ocurren problemas como los que nos menciona la Biblia, ¿verdad? Que hay un hijo que se resiente por el trato que se da al otro, como el hijo resentido de la parábola del hijo pródigo, ¿se recuerda? Que el hijo, ¿verdad?, queda resentido porque dice, a mí, ¿por qué no me has dado nada? ¿Verdad? Y es más, ¿por qué a este que se fue lo recibes de esa manera? Y lógicamente solo un padre puede entender eso, ¿no? Un padre que se ha ido un hijo y ha regresado, entiende, ¿verdad?, que ese es el gran amor que le tiene. Es como yo platicé una vez con una señora, y la señora dice, hermano Lupe, a mí mis hijos, ¿verdad?, me dicen de que yo quiero más a fulano de tal. Y me dicen, no es cierto. Y ese fulano de tal es como que si fuera la oveja negra, ¿no? O sea, todos son profesionales, pero él me salió, ¿verdad?, con problemas de alcoholismo. Todos, ¿verdad?, fueron a la universidad, pero él no quiso estudiar. Todos tienen sus esposas, pero él, ¿verdad?, es un desastre. Y mis hijos a veces me acusan de que yo lo quiero más a él. Y me dijo, no, es que yo sé que él es el que más me necesita, ¿verdad? Por eso que yo a veces le hago esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pero a veces se percibe otra cosa. Ok, entonces, en esta clase, ¿verdad?, para cumplir con el tiempo y también respetar el tiempo que nos han dado acá, hemos respondido a dos preguntas. Número uno fue, ¿bajo qué contexto nació el personaje de Jacob? Ya vimos que él, ¿verdad?, su abuelo era Abraham, su padre era Isaac, su abuela era estéril, ¿verdad?, su esposa, perdón, su madre también era estéril, pero Dios ha demostrado de que él va a ser descendencia de familias que no pueden tener hijos. Es decir, como le dijo el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. Y una vez que vino la bendición a Rebeca, ¿verdad?, ella primero se quejaba de que no podía tener hijos, y cuando tiene hijos se queja ahora de que está embarazada, ¿verdad? Entonces cuidado y no se ande quejando por la bendición que tanto anhelaba usted, ¿verdad? Porque a veces le pedimos a Dios que nos dé una bendición, ¿verdad? Señor, dame un esposo, dame una esposa, dame una esposa, y cuando le da el esposo dice, Señor, no es esto lo que te había pedido, ¿verdad? Señor, dame un trabajo, y ya le da el trabajo al Señor, no es eso lo que te había pedido, Señor, permite, dame una familia espiritual a la cual yo pueda pertenecer, y el Señor lo trajo a esta congregación, y a veces nos quejamos, ¿verdad?, de muchas cosas. Y entendamos que a veces uno tiene cierto apego con uno de los hijos o con uno de los padres, pero hay que mantener siempre el equilibrio, porque cuando esa balanza está desequilibrada, hay muchos problemas familiares, como los que vamos a ver aquí, donde se crean problemas de resentimiento entre estos dos hermanos. Eran solamente dos, pero había muchos problemas ahí. Y con la ayuda del Señor, ¿verdad?, vamos a continuar con la historia de la vida de Jacob, ¿verdad?, el próximo domingo, para ver cómo fue él de joven, y después vamos a estudiar cómo fue el de hombre ya, y después vamos a estudiar cómo fue el de viejito ya, de adulto, ¿verdad? Y a la hora del sermón vamos a estar analizando cómo es, ¿verdad?, que el cristiano es desafiado a llevar su cruz cada día, y de esa manera cumple con el tiempo que le fue asignado. Bendiciones.